Doctora Angélica Abad, politóloga, docente de la Universidad de Cuenca. Doctora Abad, bienvenida. Quisiéramos pedirle su lectura de la jornada electoral de ayer, iniciando por el triunfo de estas dos importantes dignidades locales, alcaldía y prefectura. El alcalde elegido gana con 1,06% de distancia con respecto al segundo en lead y con una votación total de aproximadamente un 18%. El prefecto triunfa sobre el segundo en lead, Marcelo Cabrera, con apenas un 0,65% y votos de alrededor de un 20%. Sus reflexiones. Bueno, buenos días, Gustavo. Ayer estaba siguiéndoles a lo largo del día, así que bueno. Felicitaciones por ese trabajo. Muchas gracias. A ver, ¿qué le puedo decir? Hay muchas sorpresas en general en los resultados de la elección. Entre paréntesis, antes de pasar a lo que me preguntó, lo de la consulta popular es una de ellas, para mí al menos. En términos de las elecciones de alcaldes y prefectos, a ver, sabíamos ya que dada la fragmentación de la oferta que teníamos, tanto a nivel de candidaturas de prefectos como de alcaldías, lo más probable era que quien gane con un porcentaje muy reducido de votos. Pero creo que no nos esperábamos que tan reducido. Al inicio, cuando sacaron estas encuestas de Market, la reacción de muchos fue, bueno, Market nunca le da una a sus encuestas, ¿no? Y resulta que esta vez sí, que estuvieron bastante cerca y que de hecho las preferencias de los cuencanos, al menos en lo que al alcalde se refiere, estuvieron bastante dispersas. Interesante, que debería ser un tirón de orejas para los actores políticos de la ciudad. ¿Qué estamos haciendo para generar bases? ¿Qué estamos haciendo para ganar la confianza de las personas? Porque junto con esto viene acompañado la indecisión de muchas personas y un número no deleznable de votos inválidos, nulos y blancos también. Ahora el alcalde electo tiene, diré yo, la tarea titánica de legitimarse durante su gobierno, ¿no? Porque entra con una legitimidad bastante baja y creo que lo que peor podría pasar es realmente pensar que él cuenta con el apoyo ciudadano. Digamos, empezar su administración con los pies en la tierra diciendo, bueno, pues ahora yo cómo me gano a ese 80% que no votó por mí. Lo mismo le va a ocurrir a la prefectura, pero con el caso de la prefectura y de la Revolución Ciudadana me parece a mí muy llamativo, más bien cuando muchos dábamos casi por sentado que el correísmo no iba a poder levantar cabeza una vez más, vemos que es una fuerza bastante importante en el país, que no solamente se ganó la prefectura en el Azuay, sino que ganó el gobierno entero, ¿no? En Pichincha, en Quito, en Guayas y en Guayaquil, y en Manta también, es decir, en las principales. Parece que tenemos un corte en la señal de la politóloga Angélica Abad, con quien estamos dialogando. Por escándalos y demás. ¿Cómo vamos a hacer para salir de esto airiosos y con éxito, ¿no? Porque no pueden gobernar de la misma manera que lo hicieron hace una década atrás. Entonces ahí vamos a ver, es un reto también bastante importante para legitimarse y tener éxito. Un poco esa es la lectura inmediata después de ver los resultados hoy en la mañana, porque yo ayer ya no claudiqué. Angélica, muy buenos días. Otro de los temas que vale la pena analizar es el ausentismo. Estaba revisando yo el histórico, pero no hay una diferencia importante, al menos en los datos que tenemos hasta el momento, de alrededor del 20%. Sin embargo, vemos que cada año el ausentismo también se va incrementando y esto es un síntoma también de esa falta quizás de confianza y de interés que tenemos los ecuatorianos frente a la política, un interés que cada año se está perdiendo cada vez más. A ver, claro, y el ausentismo en comparación también con el crecimiento de votos nulos, de invalidación de voto, ¿no? Los niveles no son estadísticamente significativos, entonces si varía 1 o 2 décimas para arriba, no podemos decir que hay un incremento.
Yo hubiera pensado ver más, sobre todo por toda la ola migratoria que tuvimos recientemente. Hubiese pensado que íbamos a ver un punto más de variación, pero no lo está. De todas maneras, si es que tomamos el ausentismo junto con la invalidación del voto, vemos que es un porcentaje más o menos de un 30 y pico más por ciento de los electores que están continuamente dándole la espalda a la política en general. Ahora, lamentablemente en el país no tenemos los datos ni estudios para saber exactamente por qué les damos la espalda. El voto inválido sí es un voto de rechazo absoluto, ya sea porque rechazo o porque no me importa, ¿no? Es un voto bastante desafecto, en ese sentido es más claro. Pero el ausentismo puede deberse a muchas otras situaciones que lamentablemente no las conocemos porque no tenemos datos. En el país no existe un recurso en el que podamos realmente acceder y decir, bueno, estas son las causas por las cuales las personas no votan. Es una cosa bastante costosa y todo lo que hagamos por ese lado es bastante especulativo. Quisiera preguntarle, a juzgar por los resultados que prácticamente están configurados ya, no van a haber variaciones significativas en el ámbito local. ¿Cuánto pesaron en esta campaña las tendencias políticas? ¿Cuánto los atributos personales de los candidatos? ¿Cuánto los aciertos y los errores de campaña? Bueno, eso es una lectura bastante interesante. Nosotros hemos estado siguiendo las campañas en distintas provincias y lo que hemos visto, por ejemplo, en el caso de los consejos cantonales, es que los candidatos a concejales tendían a hacer propaganda y campaña a favor de sus alcaldes, ¿no? Se sumaban al carro de los ejecutivos locales, que es un poco lo que también hemos visto a nivel nacional cuando vemos las campañas de los asambleístas, que se suben al carro de los presidenciables, aunque sus agendas son totalmente diferentes y sus funciones también. Entonces, claro, si uno hubiese esperado, ¿no? Hubiésemos esperado que si las figuras son realmente fuertes, hubiese tenido un factor de arrastre, esto es, hubiésemos tenido un 18% de votos a favor de Cristian Zamora y la Alianza con la Izquierda Democrática, también reflejado en la composición del Consejo Cantonal, y no es así. Fíjese que el Consejo Cantonal tiene como primera fuerza la Revolución Ciudadana, después Hagámoslo con Xungo, y en una tercera posición bastante distante está la Alianza de la Izquierda Democrática. Entonces, ¿qué es lo que está pasando allí con el voto de la ciudadanía? Entonces, podría ser que a nivel de, digamos, que ese factor de arrastre personalista, ¿no? La figura de los alcaldes y su fuerza no haya sido lo suficiente como para hacer que a su vez la ciudadanía identifique y vote también por el correspondiente partido a nivel de legislativo local. Pero por otro lado también puede ser que la ciudadanía en esto sí estaba manifestando, estaba demasiado mareada con tanto nombre y tanta papeleta. Yo creo que eso es lo menos plausible. Luego, en cambio, ahí sí viene otra tesis, que es del personalismo ya a nivel más local, más micro, porque sí hay más relaciones cercanas, si se quiere, a nivel de parroquias, barrios y las circunscripciones y los concejales que hemos visto en cada cantón. Entonces ahí sí, tal vez podemos ver que todavía juega mucho a nivel de Cuenca, al menos, el tema de las relaciones interpersonales. Y mira, yo conozco a este, el amigo de tal me dijo que vote así, y entonces vamos escogiendo a fuerzas políticas de acuerdo a cómo las consideramos tan cercanas con nuestra localidad. Podría ser eso, pero es un tipo distinto de personalismo, ya no la figura fuerte del ejecutivo local, cantonal, sino el tema de las redes de clientelares y de capital social que pueden tejer los distintos candidatos, en este caso al Consejo Cantonal. Entonces es una lectura bastante extraña que tenemos, ¿no? Por un lado, no es ese personalismo al que estamos normalmente aludiendo, tiene que ver más con relaciones locales, que pueden ser más de corte clientelar a nivel de consejos cantonales. Y luego también puede ser una promesa, sobre todo si vemos el triunfo de la Revolución Ciudadana a nivel cantonal y a nivel de prefecturas y en todo el país, la promesa de un recuerdo de cómo en otras épocas la política estaba mejor llevada, ¿no? Entonces ese también puede ser un tirón de orejas para muchos otros actores locales y nacionales, y eso sí tiene un componente más programático. Sí, yo quisiera pedirle su análisis sobre un actor
muy importante en los últimos años, muy influyente, gravitante en la política ecuatoriana, Jaime Nebot Sadi, líder y estratega del Partido Social Cristiano, responsable de que haya estado 31 años el Partido Social Cristiano gobernando la provincia de El Guayas y con una gran influencia a nivel nacional. Le pregunto, ¿no termina Jaime Nebot, me refiero, en estas elecciones haciendo el papel de tonto útil, su alianza fortaleciendo al correísmo que termina arrebatando su reducto en la provincia del Guayas? Bueno, pensemos en las nacionales anteriores y pensemos en la cantidad de votos que sacó Arauz en Guayas, gana en Guayas. Entonces, esto no debería venir con mucha sorpresa porque el crecimiento del correísmo en Guayas, bastión social cristiano, ha sido constante. Entonces, yo creo que si es que a Nebot algo le tomó por sorpresa es el hecho de haber perdido ese poco caudal que todavía quedaba tan rápidamente y frente a un candidato que no se le daba tan fuerte, ¿no? Pero yo creo que desde hace tiempo, al menos los rumores que se han escuchado, había una ruptura ya bastante fuerte entre Nebot como líder histórico del Social Cristianos y el grupo que apoyaba a la exalcaldesa, ahora exalcaldesa todavía, Viteri, ¿no? Luego la campaña de Cynthia Viteri fue bastante criticada y bastante polémica las cosas que hizo, ¿no? El tema de la colorada, que sacó la cerveza, que sacó el ají, un poco, yo creo que ahí hicieron muchos ribetes de esnobismo esa campaña. Sí, pero y además el hecho de que estamos ante una crisis, y yo creo que de nuevo dice mucho la ciudadanía qué es lo que busca, ¿no? Frente a una situación precaria, frente a inseguridad, no queremos ese tipo de campaña, queremos otra cosa, queremos más. Y entonces castigamos con justa razón también a los alcaldes y a las alcaldesas de turno, sobre todo en Guayaquil, ¿no? En donde la situación de violencia, inseguridad, delincuencia y demás es mucho más palpable, Guayaquil y también luego Durán, ¿no? Pero en donde era bastante esperable, si tomamos en cuenta la literatura de ciencia política, bueno, ante esos escenarios normalmente la gente suele castigar al gobierno de turno y con justa razón, eso más la campaña, y yo creo que Nebot debe habérseles esperado no solo por eso, sino también, como digo, ante el crecimiento progresivo del correísmo ya desde hace un par de elecciones en la provincia del Guayas. Con respecto al referéndum, Angélica, finalmente termina siendo un plebiscito. Sí, y fíjese que ayer en la noche estábamos con el Observatorio de Reformas Electorales de América Latina, un grupo de base en Argentina, con varios politólogos conversando acerca de esto y teníamos los datos preliminares del CNE, que creo que era el 2% de las actas, ¿no? Y ahí ganaba el sí todavía. Y junto con eso, más los datos que habían dado, no me acuerdo quién, si Sedatos o alguien más, entonces, bueno, se podía, digamos, suponer que iba a ganar el sí, aunque con poco. Y hoy en la mañana nos hemos levantado para darnos la vuelta que el no ha ganado de largo, ¿no? Entonces, justo decíamos, puede ser que la ciudadanía no utilizó esto como una medida a favor o en contra del gobierno, sino pensando muy sugerentemente en esas preguntas que podían ser muy atractivas dada la coyuntura actual, pero resulta que al final el electorado nos ha mostrado que nos equivocamos en ese sentido. El no ha ganado y claramente ese no es un rechazo a Lasso, pero también lo tomaría con pinzas porque hay preguntas en donde el sí, digamos, no es un no rotundo, no es un rechazo apabullador que hubiese significado un rechazo total al gobierno. Se nota que ahí hay una pelea detrás y lo que tenemos que pensar luego es eso, con qué nos deja, cuáles son los escenarios futuros para el gobierno, pero también para el Ecuador. Yo, digamos, personalmente y en mi criterio también profesional me alegro de que haya ganado el no. Me parece que detrás de esas preguntas tan sugerentes, ¿no? Había una serie de anexos que podían haber provocado cambios institucionales muy fuertes y no siempre para mejor. Hablemos también sobre las dificultades que genera para el gobierno de Guillermo Lasso la elección de los gobiernos locales en Pichincha, en Quito, gobiernos locales que quedan en manos del correísmo. Ayer Caroline Ávila, entre los diálogos, nos decía esto cuando aún no se habían consolidado estos triunfos. Solamente imaginemos la fragilidad del gobierno en un nuevo paro nacional.
Es que ese es justamente el escenario, la fragilidad del gobierno, que es evidente. Lasso ha cometido muchos errores. Muchos expertos en distintas áreas de comunicación, digamos, leyes, políticos, han dicho por distintos medios de comunicación y han señalado una serie de errores que ha cometido el gobierno, y lo único que hemos visto todos es que el gobierno se ha tapado los oídos y ha seguido adelante, ¿no? Como que si estuviera así tapado. Eh, Varias cosas que no debió haber dicho, que no debió haber hecho, que no debería ser y no debería decírselas, digamos, se las han hecho saber públicamente, ¿no? Distintas fuerzas políticas, actores por todas partes, y el gobierno simplemente ha hecho caso omiso. Y yo creo que con esto, si es que él todavía no se da cuenta de que está en esa situación, es bastante, digamos, ahí sí ya hablamos de ceguera total. El escenario es bastante complicado, pero no creo que sea tan diferente a un escenario de si hubiese ganado el sí, porque de todas maneras todas las reformas y las implementaciones de ese sí en la consulta sí van a ver la gran mayoría plasmadas e implementadas después del 2025, y sobre todo algunas digamos, con incidencia a más largo plazo, con lo cual hubiese ganado el sí, hubiese tenido un respiro de unos meses, y después, al no ver consecuencias inmediatas, la ciudadanía que votó por ese sí hubiese incrementado ese rechazo, malestar social. De momento tenemos el mismo rechazo, malestar social que teníamos hace 3 meses, y tiene el gobierno que lidiar con eso. Probablemente le vengan encima más movilizaciones y demás. Y eso es la época que nos va a tocar vivir. Yo me acuerdo de los 90, cuando primero fue Abdalá, después fue Yamil, después fue Lucio, después fue así. Yo creo que estamos viviendo de nuevo eso, ¿no? Doctora Abad, hemos hablado quizás de quienes han ganado, pero hablemos también un poquito de quienes han perdido y qué es lo que representa para figuras como Marcelo Cabrera Palacios, a estas alturas también para Paul Carrasco, y se me ocurre pensar inclusive para el mismo Pedro Palacios. Bueno, para Marcelo Cabrera y para Paul Carrasco, yo creo que el análisis es más palpable. Son figuras que, si bien, o sea, si las miramos en retrospectiva y juzgásemos únicamente su gestión durante alcaldías y prefecturas y los comparásemos con otros alcaldes y otros prefectos, podemos decir que tuvieron una gestión medianamente exitosa, pero la memoria del elector no suele ir tan atrás. La memoria del elector es más bien a corto plazo, y lo que nos acordamos son de los fracasos. Quizás nos acordamos de Carrasco y ese fiasco que tuvo como candidato a la presidencia, nos acordamos de Cabrera y esa estocada que nos dio a los ecuatorianos, a los cuencanos por la espalda, cuando se eligió asambleísta y después no ejerció y después se fue de ministro, y a sabiendas de cuánto le duele a la provincia de la Suay y los temas de conectividad, prefirió una agenda nacional y nos dio la impresión de que no le importábamos ni un poquito, ¿no? Entonces esas cosas, al final, aunque no hayan permitido, digamos, no podemos declararlos unos perdedores totales, porque la diferencia con los ganadores es demasiado poca también, y al final juegan y suman a favor de quien luego se inclina un poquito más la balanza. Y en el caso de Pedro Palacios, yo creo que está bastante claro ya que al menos en el Cantón Cuenca, a los cuencanos no nos gustan las obras de última hora, porque no es la primera vez que rechazamos ese tipo de accionar. No nos gustan tampoco las autoridades que no encaran en campaña y no dejan claro por qué quieren reelegirse, porque eso también le pasó a Cabrera la última vez, ¿no? Cuando quería, digamos, presentarse para la prefectura y no se presentó en ningún espacio público. Entonces, más bien es una lección. Si es que una autoridad es electa, eso de esperar a última hora para hacer todas las cosas que quiera hacer y que no le alcance el tiempo y se hagan las cosas tarde, mal o nunca, no deja buen sabor en la boca a la ciudadanía, tampoco deja buen sabor en la boca a aquellos que no nos rinden cuentas y que no buscan dar las explicaciones, ¿no? Quizá un análisis final sobre el papel de las redes sociales en estas elecciones. Hemos hablado mucho ya del estilo tiktokero, pero el día de ayer se hicieron evidentes la presencia de bots, de troles, de encuestas falsificadas que intentaban generar confusión ciudadana. Sí, una de las cosas más nefastas que yo he visto, las redes pueden ser utilizadas para muchas cosas buenas, para difundir información, para ampliar los efectos de la campaña, para poder establecer relaciones más interesantes e interactuar mejor con el electorado. Todo eso sirve, el uso de las redes.
pero también sirve para hacer otras cosas, ¿no? Para generar esta famosa posverdad o las noticias falsas y las campañas negativas que hemos visto han abundado en redes sociales y tienen su impacto también, aunque no siempre de la forma esperada, porque si es que fuesen eficientes, entonces el candidato Zamora hoy no tendría que haber estado electo alcalde de la ciudad, ¿no? Porque si es que hay alguien que le hicieron una campaña negativa bastante fuerte, fue justamente fue justamente a Zamora. Entonces es un arma de doble filo, pero además de que sea un arma de doble filo, que no siempre rinde esos frutos esperados, creo que es un arma bastante pobre, ¿no? De usar, que habla muy mal de quienes la emplean. Usted no tiene nada mejor que mostrar que tiene que atacar al resto. Y eso claramente no gusta. No gusta porque el elector es un ser humano totalmente racional y nos podemos dar cuenta, esto que le estoy diciendo lo puede decir cualquiera. ¿Por qué hacen eso? Es peor. Y es muy lamentable, me parece a mí. Luego también el impacto de las redes sociales también está un poco en entredicho, porque si es que hubiese sido que se gana en la campaña en TikTok, entonces capaz que tuviéramos en este momento de candidato a Carrasco, ¿no? Que es el que más ha estado por ahí. Entonces hay que ver. Yo creo que tienen impactos positivos, negativos, pero sinceramente sí los actores políticos deberían cuestionarse muchísimo cómo hacen uso de esas herramientas y hacia dónde están dirigiéndose. Bien, queremos agradecerle mucho por sus valiosas opiniones, Angélica. A ustedes, gracias. Declaraciones de la doctora Angélica Abad, politóloga, docente e investigadora de la Universidad de Cuenca. Son las 8:29 .